Sí, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, a la pelea. Vamos a entrar igual que entramos ayer. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, toda la pantalla. Así, compartir. Vale. Bien, la veréis, me imagino, ¿vale? Como siempre os digo, a través del acceso a la plataforma digital, entramos al multitarificador por este acceso, como hicimos ayer, ¿vale? Esto pasa porque estoy entrando con Chrome, ¿vale? Si entrara con Explorer, lo más probable, que es el navegador con el que solemos entrar, este rollo de la Acrobat no nos lo pediría. Vale, bien, esta es la primera pantalla del multitarificador, como sabéis, metéis vuestro usuario, vuestra contraseña y listo. Vale, la portada del multi y como siempre, o como ayer hicimos, menú, nuevo presupuesto. Y en este caso, hogar. Marcamos hogar y cotizar. Vale. Yo entiendo que si no es así, me lo comentáis el que corresponda. Yo entiendo que la mayoría más o menos conoce el producto de hogar, ¿vale? Conoce, bueno, pues sus particularidades, sabe que está dentro de los seguros patrimoniales, ¿vale? Como otros seguros más. Es un seguro multirriesgo. Está dentro de los seguros multirriesgo, como comercio, pyme o comunidades o empresas, pero lo que me refiero es que me imagino que sí que conocéis la mayoría de vosotros, pues sobre todo las palabrejas que vamos a ver después de continente, contenido y coberturas, daños estéticos, roturas, o sea, más o menos lo que es el producto de hogar, ¿vale? Entiendo que lo conocéis. Si no, alguno de vosotros no lo conoce, que me lo diga. Habilite el teléfono, el micrófono y me lo comente. De todas las maneras, como sabéis, dentro de la plataforma, en el apartado de formación, es muy probable, porque lo hemos hecho alguna jornada, de producto de hogar, es decir, no de cómo, como lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Sino cómo se tarifica o cómo se emite o cómo tal, no, sino lo que es el producto de hogar por coberturas, ¿no? Y qué es lo que cubre, y qué es el continente, y qué es el contenido, y qué son los daños estéticos, y qué son las responsabilidades civiles, familiares, privadas, no sé qué. Eso hay formaciones en la plataforma a vuestra disposición para que las podáis echar un vistazo si necesitáis, lógicamente, conocer o refrescar el producto de hogar, ¿vale? Bien, como os decía, el producto de hogar eso está dentro de los seguros multirriesgo, como otros muchos seguros, como os he comentado, y es importante que lo conozcáis bien porque si conocéis bien el producto de hogar, las definiciones de coberturas, sobre todo de lo que son las garantías básicas y extensivos, incluso algunas opcionales, se van a repetir en otros seguros multirriesgo. Es decir, si conocéis la definición de incendio, explosión y caída del rayo en una póliza de hogar, la podéis trasladar exactamente o muy parecido a lo que es una póliza de comunidad, ¿vale? O a lo que es una póliza, igual que si conocéis bien el producto de comercio, lo podéis trasladar al producto de PYME, ¿vale? Sobre todo para lo que son las coberturas básicas, incluso alguna optativa, ¿vale? Es decir, el producto de hogar y el producto de comunidades, sí que es cierto que, lógicamente, el producto de comunidades, luego cuando lo veamos, veréis que hay alguna cobertura que es propia del producto de comunidades, igual que en el hogar hay alguna cobertura que es propia del producto de hogar y no las vais a encontrar en el otro, pero sí que hay muchísimas coberturas que son o que se repiten. La única diferencia está en que la definición de cobertura en una póliza de hogar se estará refiriendo, lógicamente, al hogar, a la vivienda asegurada y sus instalaciones y anexos,
Y en una póliza de comunidad, esa misma definición, pero la definición es la misma, se estará refiriendo a la finca o la comunidad de vecinos o las instalaciones comunitarias y anexos comunitarios de esa comunidad, ¿vale? Pero es importante que conozcáis bien el producto de hogar porque os servirá para conocer prácticamente el 90% o el 95% de la póliza de comunidad o del condicionado de comunidad. Por lo menos, repito, lo que son las definiciones de las coberturas importantes. Y va a pasar igual en comercio para conocer el producto de pyme, ¿vale? Porque al fin y al cabo una pyme es un comercio en grande, ¿vale? Podemos encontrar alguna cobertura específica de pyme que no vamos a ver en comercio, pero son muy pocas. Igual que vamos a encontrar una cobertura de comunidad que no vamos a encontrar en hogar, pero son muy pocas. La mayoría de las coberturas se repiten, la única diferencia está en que en unos casos estaremos hablando de cubrir un riesgo de hogar, vivienda, ¿vale? Y en otro caso estaremos hablando de cubrir las instalaciones comunes o el edificio o lo que corresponda a una comunidad de vecinos, ¿vale? Eso es importante que lo conozcáis porque son muy similares, ¿vale? Bien, Ali, lo primero que nos pregunta, situación, núcleo urbano, urbanización o despoblado, ¿vale? Es decir, necesitamos saber dónde está situado el riesgo que vamos a asegurar. Si está situado en núcleo urbano o urbanización no va a haber problema. Si está situado en despoblado, que es lo que las compañías normalmente definen como aquello que está a más de 1 kilómetro de distancia del conjunto, digamos, urbano más cercano, ¿de acuerdo? Ahí sí que nos podemos encontrar con algún problemilla dependerá lógicamente del tipo de vivienda y lo que queramos asegurar, a la hora de contratarlo, ¿vale? Las compañías, lógicamente, no les mola demasiado el asegurar viviendas en despoblado, ¿vale? Pero bueno, eso, llegado el caso, pues lógicamente nos lo consultáis, vemos la circunstancia del riesgo, lo que es y si realmente se encuentra en despoblado o no se encuentra en despoblado, ¿vale? Bien. Tipo de vivienda. Piso planta baja, piso intermedio, ático, unifamiliar adosado y unifamiliar independiente, ¿vale? Estos son los tipos de vivienda más habituales en las compañías. Sí que es cierto que cuando entréis en alguna compañía a cotizar algún tipo de hogar, ¿de acuerdo? Desde hacerlo por el multitarificador, lo hagáis por una compañía en concreto, habrá compañías que os añadan ahí alguna clase de vivienda más, como puede ser casa de pueblo o casa, no casa rural, porque se puede confundir con el otro tipo de establecimiento hotelero, ¿no? Pero sí que hay alguna compañía que, casa tradicional, por ejemplo, en alguna compañía lo llaman también. O sea, añaden algún tipo de vivienda más a lo que veis aquí, ¿vale? Como que diferencian, hay otras que no, o sea, como que diferencian la casa de pueblo de lo que podría ser un unifamiliar adosado, ¿vale? Hay otras compañías que no. Una casa de pueblo entraría por unifamiliar adosado siempre y cuando, lógicamente, esté adosada a otra vivienda, ¿no? Sin embargo, hay compañías que sí que diferencian la casa de pueblo de la unifamiliar adosada, ¿vale? Pero en el multi son las opciones que tenéis, ¿vale? Piso planta baja, piso intermedio, ático y unifamiliar adosado independiente. José Luis, una preguntilla. ¿Con quién hago? Una preguntilla. Con Juan Carlos. Dime, Juan Carlos. Cuando ponemos ático o piso intermedio, imagínate, aquí sí que hay compañías que ponen aquí pegas, ¿no? Imagínate que es un quinto y último, pero no es ático, pero tampoco piso intermedio. Yo te voy a dar un consejo, porque, bueno, también hay compañías que ponen piso última planta y no ponen ático, ¿vale? Siempre que sea la última planta del edificio, indicar ático, ¿vale? Es decir, aunque no sea un ático como lo entendemos nosotros, o como tal, ¿no? Si es el último piso del edificio, no es intermedio, por tanto, porque es el último, no es el... O sea, si hay 5 alturas, no es el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el primero, porque hay un bajo, pero es el último piso. Si es el último piso del edificio, indicar ático. En la compañía donde nos dé la opción, que hay alguna, creo recordar, repito, por las compañías, no por aquí, porque aquí ya lo veis que no, pero por las compañías donde nos dan la opción y nos dicen piso última planta y luego nos dan ático, lo diferencia, ¿vale? Es decir,
entre lo que es un piso última planta y lo que es un ático. Pues ahí no tenemos problema. Sabemos que no es un ático, pero sí es la última planta. Ponemos piso última planta. Pero hay compañías donde no nos da esa opción. Simplemente nos va a dar la que veis ahí. Bajo, intermedio o ático. Si es la última planta, ¿de acuerdo?, del edificio, indicar ático, ¿vale? Vale, si es piso planta baja, todo el mundo sabe lo que es decir, un primero no es una planta baja, es decir, la planta baja es lo que entendemos como planta baja, es decir, las viviendas que están al nivel de la calle, es decir, al nivel de los locales, lo que llamaríamos en algunos casos entresuelos o en algunos edificios, pues planta baja, ¿no? Es decir, están a la altura que puede estar el local o el piso o en la parte de locales, ¿no? Eso es una planta baja. Un primero ya no es una planta baja, es decir, ya sería un piso intermedio. A partir de una primera planta, una segunda, una tercera, ya serían pisos intermedios, ¿vale? Unifamiliar adosado, bueno, todo el mundo sabe lo que es decir, no hace falta explicar, y unifamiliar independiente, pues lo mismo que el adosado, pero no tiene adosado otra vivienda, no tiene pegado pared con pared a otro vecino en su vivienda, ¿vale? Bueno, es igual. Vamos a poner, por ejemplo, unifamiliar adosado, ¿de acuerdo? Bien. Uso de la vivienda. Habitual, secundario, desocupada, ¿de acuerdo? Vivienda habitual, donde vive y reside habitualmente el tomador o el asegurado que vamos a contratar. Secundaria, pues la vivienda de vacaciones, de fin de semana, ¿de acuerdo? Y desocupada, pues la vivienda que no está habitada, ¿vale? Es decir, ni es habitual ni es secundaria, ¿vale? Régimen de la vivienda. Propietario la alquila, inquilino, ¿vale? Es decir, el que contrata, el que va a contratar, es decir, al que nosotros le vamos a hacer el seguro, es el propietario de la vivienda, ese propietario y la vivienda que aseguramos está en alquiler o aseguramos al inquilino de la vivienda, ¿de acuerdo? Es decir, son las tres opciones que nos ofrece el multitarificador y la mayoría de las compañías. Hay aquí un uso que no os he dicho, y aquí no viene reflejado, pero sí que hay algunas compañías que ya lo están contemplando, que es el uso vacacional, ¿vale? O sea, ya hay compañías que contemplan, no es la vivienda, porque una cosa es propietario la alquila, esto sería la vivienda no tradicional en alquiler, o sea, un inquilino que nosotros le tenemos por un año, por 2 o por 3 en nuestra vivienda, por los que sean. No es la vivienda de vacacional como tal, como lo entendemos, ¿vale? Que es por periodos, lógicamente, mucho más cortos. Aquí en el multitarificador no podemos tarificar viviendas vacacionales con uso vacacional, pero sí que hay compañías que lo hacen, ¿vale? Cuando veamos cómo tarificar hogar en compañías, veréis que ya hay compañías que permiten el uso vacacional, con su tasa correspondiente y su coste correspondiente, es decir, el propietario que quiere alquilar una vivienda que la destina a alquiler vacacional. Por tanto, pasan por esa vivienda cantidad de inquilinos diferentes, ¿vale? No es una vivienda donde tiene alquilada con un inquilino más o menos permanente, ¿vale? Bien, el DNI. Sabéis que ya es prácticamente obligatorio poner el DNI siempre que vayamos a tarificar. El número, el DNI o el CIF o el NIF o lo que sea. Por eso, cuando en los formularios de la plataforma, como sabéis, siempre os pedimos la identificación del cliente, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la hora de tarificar es obligatorio ya en la mayoría de compañías. Es decir, antes no era obligatorio. Si querías poner el NIF, el CIF o tal, no. Lo ponías o no lo ponías, pero ahora ya sí es obligatorio, ¿vale? Y es muy importante que pongamos el correcto. Y es muy importante que pongamos el del cliente que vamos a asegurar. Porque si no, luego muchas veces vienen los errores por ahí. Es decir, no nos acordamos de a quién hemos puesto a la hora de hacer el presupuesto, el NIF, ponemos el nuestro, ponemos uno que nos inventamos, y cuando vamos a emitir no nos damos cuenta y no lo corregimos y lanzamos la póliza incorrecta, es decir, lanzamos la póliza con un NIF que no se corresponde con el nombre del tomador que luego ponemos, ¿vale? Y cambiarlo luego es un Cristo, ¿vale? Es decir, luego cambiarlo una vez que está la póliza emitida no es tan sencillo, ¿vale? Entonces, procuremos siempre identificar al NIF y al CIF correctamente. No pongamos el nuestro ni ninguno que nos inventemos, ¿vale? Y por otro motivo, sabéis que las compañías hacen filtros por NIF o por número de identificación, ¿vale? Por CIF o lo que sea. Es decir,
Nosotros podemos hacer un proyecto y cuando llegamos al final, como hemos identificado ya desde el principio el NIF o el CIF del cliente que iríamos a hacer la póliza, nos dice la compañía, cliente no asegurable. Nos puede salir ese mensaje en el proyecto, hablo. Bueno, debería de salir. Y de hecho sale en la mayoría de compañías. Bueno, podremos consultar con la compañía, ver si eso es salvable o no salvable. Pero de momento ya nos está avisando de que hay un problema con ese número de identificación, es decir, que hay un problema con ese cliente a la hora de emitir la póliza. Eso es muy importante, porque imaginaros que no ponemos el NIF correcto, ponemos otro, y luego cuando vamos a emitir, ponemos el NIF que corresponde, y nos salta ese aviso. Y luego llamamos a la compañía y decimos, no, mira, es que este señor pues fue cliente nuestro y de momento no nos interesa que vuelva a serlo, por ejemplo, o otra causa, y no nos dejan hacer la póliza. Pues lo mismo que os decía ayer, ¿vale? Hay que intentar siempre facilitar a los clientes presupuestos que se pueden emitir, porque queda fatal el que luego el cliente nos diga, quiero hacer esta póliza, y luego le digamos, pues no se puede hacer. ¿Y por qué? Pues porque parece ser que usted fue asegurado de la compañía y la compañía no le quiere contratar, ¿vale? Entonces, tener cuidado con eso, por eso es importante identificar siempre desde un principio los nombres, o sea, los números de identificación correctamente desde el principio, ¿vale? Para evitar ese tipo de cosas y que la compañía nos diga, si no sale ningún aviso, pues no habrá problema y si sale, pues bueno, pues veremos, a lo mejor sale y no pasa nada. Llamamos, oye, mira, pues no pasa nada, esto no, te lo autorizo sin problema. Luego emites la póliza y luego se desbloquea y ya está. Pero nos pueden decir que no, ¿vale? Y eso está pasando ya con todos los productos, ¿vale? Con auto, con hogar, con comercio, hacen filtros por morosidad, ya lo sabéis, por muchos motivos, ¿vale? Bien, bueno, yo me voy a inventar un CIF, ¿vale? Fecha de nacimiento, porque ya hay muchas compañías que nos preguntan la fecha de nacimiento del tomador. Y la fecha de efecto, ¿vale? La fecha de efecto, si sabemos cuándo le vence la póliza que tiene el cliente, en el caso de que la tenga, la ponemos, y si no, pues ponemos la de hoy o la del 1 de agosto, como queráis, ¿vale? Pero es importante, ojo, que tengáis cuidado luego, como repito, como os dije ayer, luego de cambiarlo, es decir, ponemos la fecha que queramos, pero luego a la hora de emitir, ojo, tener cuidado de dónde hay que cambiar la fecha de efecto para no emitir la póliza con la fecha incorrecta, ¿vale? Bueno, vamos a poner la fecha de... Hoy es 14, me parece, ¿o qué es hoy? 14, vale, 15, sí. No sé, del 7 del 2020, ¿vale? Bien, dirección del riesgo, ¿vale? Dirección del riesgo, porque el cliente puede estar asegurando una vivienda y él vivir en otra, ¿vale? Es decir, está asegurando una segunda vivienda, está asegurando una vivienda en alquiler, ¿vale? Que bueno, solo indicaremos la dirección del riesgo, que es lo que nos importa ahora, que es esta. Cuando vayamos a emitir, indicaremos la dirección habitual. Código postal, ¿de acuerdo? Del riesgo, pues el que sea, ¿vale? Bueno, yo voy a poner, por ejemplo, Madrid, ¿vale? No, voy a poner Valladolid, porque si no, luego no me va a reconocer los datos catastrales. Vale. Calle. Voy a poner la de la dirección de la oficina. ¿Perdón? O sea, la dirección completa donde vive donde está el riesgo que vamos a asegurar. Esto es algo que está muy bien, no siempre conecta con catastro y no siempre vuelca datos catastrales, pero en muchas ocasiones sí y nos ayuda, ¿vale? Es decir, una vez que yo meto la dirección, si doy aquí, ¿vale? La confirmo. En este caso tengo que poner que es profesor porque si no, no me la va a encontrar. Sí que es importante, como sabéis, que siempre que vayamos a hacer algo que vuelque datos de catastro, como no pongamos la dirección clavada a como está registrada en catastro, lo más probable es que no lo encuentre, ¿vale? Es decir, una cosa es como nosotros llamamos vulgarmente a una calle y otra cosa muchas veces es como realmente se llama esa calle. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Donde tenemos nosotros la oficina, nosotros aquí en Valladolid, nadie habla de esta calle como profesor Adolfo Miaja de la Muela. Todo el mundo dice Adolfo Miaja de la Muela, se quita lo de profesor. Pero claro, en catastro está dada de alta, sí,
Entonces, si no lo identificamos como corresponde, lo más probable es que no nos vuelque datos, ¿vale? Entonces, hay que procurar identificar la calle como está dada de alta en catastro. Yo daría aquí el 4, primero B, ¿vale? Que es la dirección, y OK. Y ahora, si lo encuentra, como ha sido el caso, me dirá, bueno, pues la tipología y cómo está estructurada este riesgo, ¿vale? Es decir, se ha obtenido el siguiente resultado, vivienda de tantos metros, aparcamiento de no sé qué, trastero de no sé cuál, tal, ¿vale? Si esto debe de salir de esto, no sale una X, es que no ha encontrado los datos, ¿vale? No quiere decir que no podamos tarificar, es decir, yo, hombre, esto me facilita la labor, ¿de acuerdo? Pero yo no quiero decir que si yo no que pueda continuar, yo puedo poner aquí la dirección, como habéis visto, evitar esto y continuar. Y ahora, más adelante, meto yo los metros cuadrados a mano, ¿de acuerdo? Y ya está, metros cuadrados construidos y listo. Ahora, si me vuelca los datos de catastro y me los da, pues mucho mejor, ¿no? Como pasa cuando vas a tarificar una comunidad de vecinos. Coño, si consigo los datos, si me descarga los datos catastrales, joder, me evito el tener yo que andar poniéndolos y calculándolos, ¿no? Bien, pero no quiere decir que si yo no encuentro los datos no pueda tarificar. Yo puedo obviar esta herramienta, ¿vale? Siempre y cuando luego los datos que los ponga bien, ¿vale? Bien, como ya he puesto los metros, los vuelvo, ¿vale? Pero ojo aquí, yo os voy a dar un consejo. Porque claro, el multitarificador tarifica con muchas compañías y cada compañía, en cuestión de metros cuadrados construidos y asegurables, es decir, los que hay que asegurar para que estén bien, son diferentes. Parece mentira, pero es así. Por ejemplo, Allianz, ¿no? Que también por la web, cuando veamos cómo se tarifica un hogar en Allianz, que es muy fácil, veréis que también tiene esta opción de datos catastrales, es decir, tú metes la dirección y si Allianz la reconoce, automáticamente te vuelca los datos. No tienes ni que ponerlos, años de construcción, metros cuadrados. Por ejemplo, en Allianz, para ellos, los metros cuadrados construidos y que hay que asegurar son solo los de vivienda. Pero, sin embargo, para otras compañías hay que meter tanto los metros cuadrados, hay que meter todos. Es decir, metros de vivienda, los metros de trastero, los metros de garaje, es decir, los metros totales construidos, ¿vale? Entonces, cada compañía tiene una manera de hacer las cosas. ¿Cómo os aconsejo yo que lo hagáis para evitar problemas? Siempre poner los metros totales construidos. Siempre. Incluidos lo que os he dicho. Garajes y almacenes, ¿vale? O trasteros. Es decir, en este caso, que ya veis que ha volcado los datos automáticamente, solo me está volcando los 106 metros de vivienda. ¿De acuerdo? Bien, yo no pondría eso. O sea, yo pondría la totalidad. Es decir, yo no pondría 106, yo pondría 106 más 24 más 6. Es decir, 106 más 24, si no sumo mal, son 130, es decir, y 6, 136. Es decir, yo aquí pondría 136. ¿Vale? Por eso que os digo, no todas las compañías tienen el mismo sistema en este caso. Es decir, hay compañías donde hay que indicar todos los metros construidos y hay otras compañías que solo son los metros de vivienda. ¿Vale? Para evitar problemas, todos, siempre. Y ya está. ¿Vale? Habitaciones. Esto es una chorrada que preguntan algunas compañías. Yo siempre pongo 8. No me preguntéis por qué. Pero yo siempre pongo 8. 8 habitaciones. Cuando se refieren a habitaciones, se refiere a estancias, ¿vale? No a dormitorios, sino cuántas estancias tiene la vivienda, ¿vale? Esto hay compañías que lo preguntan por su web, por eso el multitarificador lo contempla. Hay otras compañías donde no lo preguntan, como tampoco pregunta la fecha de nacimiento del tomador, ¿vale? Pero sí que hay compañías que por su web preguntan esto de las estancias o habitaciones, ¿vale? Pero son estancias, ¿eh? O sea, estancias se cuentan la cocina, los cuartos de baño, el salón, las habitaciones, ¿de acuerdo? Las estancias, no habitaciones como tal. Si, coño, habitaciones, pues habitaciones tiene 2, porque hay 2 dormitorios. No, las estancias totales, ¿vale? Bien. ¿La vivienda ha sido reformada? Pues si ha sido reformada lo ponemos, ¿vale? Daros cuenta que ya nos ha cargado también el año de construcción porque ha reconocido los datos de catastro.
si ha sido rehabilitada, pues ponemos, cuando habla de reformada, no se refiere a que hayamos reformado la cocina, o que hayamos reformado el salón, o que hayamos puesto, o que hayamos pintado. Se refiere fundamentalmente a instalación eléctrica y instalación de agua. Y en las unifamiliares, añadirle la cubierta, ¿vale? Eso es lo que, y fachadas, ¿vale? Pero sobre todo esto, cubierta, agua y electricidad. Eso es lo que cuando se refiere a si ha sido reformada, no que hayamos cambiado la cocina, no que hayamos reformado el salón, ¿de acuerdo? Es importante, en este caso, bueno, es del año 83, este edificio, no hay mucho problema, pero nos podemos encontrar con clientes que tienen viviendas que nos piden presupuestos del año 50, del año 60, del año 70 o incluso anteriores. Si no han sido reformadas, no las vamos a poder asegurar. Es decir, una vivienda que tiene más de 50 años, en la mayoría de compañías, si no ha sido asegurada, o sea, si no ha sido reformada, que lógicamente es muy difícil que no la hayan reformado, ni agua ni luz, es muy probable que la compañía no nos deje asegurarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Materiales incombustibles, ¿de acuerdo? Y luego nos da otras dos opciones, hasta el 25% de combustibles y más del 25% de combustibles. ¿Dónde nos podemos encontrar esta opción habitualmente? Bueno, incluso esta, ¿no? En viviendas unifamiliares o adosadas, ¿vale? Es decir, las típicas viviendas, digamos, no rural, o sea, tipo rural, rústicas, ¿no? Que el cliente las ha dejado pues con vigas de madera, escaleras de madera, entresuelos de madera, entreplantas de madera. Bien, pues es donde nos vamos a encontrar. En pisos es mucho más difícil, pero en viviendas unifamiliares nos podemos encontrar esto, lógicamente, y esto hay que contemplarlo. Es decir, si tiene hasta un 25% de materiales combustibles o tiene más de un 25% de materiales combustibles, ¿vale? Por eso nos lo tiene que decir el cliente. Lógicamente, nosotros no somos adivinos, ¿vale? Pero sí nos lo podemos encontrar en viviendas tipo rústicas, ¿vale? Aunque sean decorativas las vigas o bueno, la escalera, si ahora puede ser de madera, ya os digo, los entreplantas de madera, esto no es nada extraño encontrártelo, ¿vale? Y si es más del 25%, pues lo ponemos. ¿Qué va a ocurrir? Pues probablemente yo en estos casos no aconsejo que lo hagáis por el multitarificador, es decir, cuando ya nos encontremos con viviendas que son más de un 25% de materiales combustibles, prefiero que lo tarifiquemos por las compañías, por lo que hablábamos ayer de los coches, porque los avisos de contratación de si se va a poder o no se va a poder o qué nos van a pedir se ven más claros por las compañías. Con carácter general, lo que nos van a pedir siempre van a ser fotos. Un reportaje fotográfico del interior de la vivienda para ver, bueno, pues a ver a qué se corresponde ese 25% o más de ese 25% de materiales combustibles. La mayoría de las compañías, si son reportajes fotográficos de viviendas normales, nos las van a autorizar con la correspondiente sobreprima, lógicamente, al haber indicado esto. Otras, pues, nos pondrán más pegas o no. Importante, cuando no lo tarifiquéis por aquí, cuando os encontréis con viviendas de madera, bien porque sean módulos, o bien tipo canadienses, o este tipo de viviendas que ya hay mucha gente que tiene, eso no lo tarifiquemos por aquí, ¿vale? O nos lo pedís a nosotros, o nosotros os decimos qué compañía puede asegurar este tipo de viviendas, que no hay muchas, que aseguren viviendas, lo que se dice de madera, ¿de acuerdo? Aunque luego tengan los cimientos normales, pero son de madera en un 95%, ¿vale? No es ninguna de estas opciones que estamos viendo aquí. Esas viviendas no las tarifiquemos por aquí. Las podemos tarificar por las compañías, lógicamente sabiendo previamente qué compañía lo hace y qué condiciones pone para asegurarlas, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya nos encontramos con bastantes viviendas de este tipo de madera, ¿vale? Calidad de construcción, pues sencilla, normal, alta o de lujo, ¿vale? Esto es fundamentalmente a la hora de calcular el valor de continente, pues la compañía, lógicamente, no lo calcula igual dependiendo de lo que pongamos aquí. José Luis, una pregunta. Dime. Una pregunta. Cuando has empezado del catastro, me ha entrado un cliente en la oficina y he tenido que atenderos. Entonces, respecto al catastro que has visto, que lo vi el otro día para tarificar un hogar, ese enlace del catastro está bien, ¿no? Es real, ¿no? Lo digo porque... Sí. O sea, yo si entrara ahora en catastro, esto que ves aquí es idéntico a lo que viene en catastro, vale, para la dirección que hemos puesto, clavado. Es decir, hay una vivienda que es la oficina nuestra, que tiene 106 metros, hay un aparcamiento que está en un sótano que tiene 24,
hay un trastero que tiene 6 y unos elementos comunes de 10. Si yo ahora entrara en Catastro y viera estos datos, son clavados a estos, idénticos. Si coge datos, repito, si no coge datos, pues no nos saldrá un aspa y nos dirá, no hemos encontrado datos catastrales. Nosotros podemos, repito, tarificar igual, ¿eh? Yo obvio la herramienta y tarifico. Si el cliente me ha informado bien de los metros cuadrados que tiene la vivienda, los pongo aquí yo a mano y se acabó. Lo que se daba, pongo los metros, pongo las habitaciones, pongo el año de construcción, lo pongo a mano porque no ha encontrado datos catastrales. Yo puedo tarificar igual. En las habitaciones cuentas cocina, baño, todo. Sí, sí. Cuando hablaba de habitaciones me refiero a estancias. Estancias, vale. Pongo 8 porque, bueno, si empezamos a calcular, más o menos es lo normal de encontrarte en la mayoría de las viviendas, pero bueno, pueden ser 8, pueden ser 10, pueden ser 12 estancias, ¿vale? Es decir, incluimos baños, cocina o cocinas, habitaciones, salones, dependerá de la vivienda, ¿vale? Esto es que a mí me parece una chorrada de pregunta, ¿vale? Igual que hablábamos antes de la fecha de nacimiento del tomador. Pero hay compañías que por su web lo preguntan. Entonces, claro, el multitarificador lo tiene que contemplar. Por ejemplo, Reale, tú entras en la web de Reale y te pregunta por el número de habitaciones. Tú entras en Naxa y te pregunta por la fecha de nacimiento del tomador. Entonces, esto lo tiene que contemplar el multitarificador para poder, lógicamente, tarificar con diferentes compañías, ¿no? Bueno, pues normalmente no es una cosa... Yo, si os digo la verdad, casi siempre se me olvida preguntarle al cliente el número de estancias de su casa. Casi siempre se me olvida, porque no es algo muy habitual. Es que la mayoría de compañías no lo preguntan. Pero bueno, tenerlo en cuenta y preguntarle al cliente cuántas estancias tiene, ¿vale? Estancias en total, todo lo que son, ¿vale? Es decir, estancias en total, ¿de acuerdo? Vale. Vale. No sé si has llegado a tiempo para lo del tema de los materiales combustibles, Juan Carlos. Sí, lo escucho, sí. Bien. Sí. Continuamos, ¿vale? Bueno, esto de normal, por defecto siempre va a salir normal, ¿vale? Pero si sabemos que la vivienda que estamos asegurando es una vivienda con una calidad superior a la normal, lo ponemos, ¿de acuerdo? Es decir, oye, estamos asegurando un piso en un edificio de una calidad de construcción de la hostia, alta o lujo, ¿vale? Y el valor de continente lo calculará por encima de lo normal, ¿vale? Lo habitual será normal, pero, bueno, oye, podemos encontrarnos con un adosado, un unifamiliar de un nivel importante y tenemos que aumentar aquí la calidad de construcción, ¿vale? Continuamos. Medidas de protección. Esto es importante, ¿vale? Pero esto, lo mismo, no lo tiene que decir el cliente. Tiene puertas blindadas, tanto en principales como en secundarias, rejas en ventanas, sobre todo cuando hablamos de plantas bajas o viviendas unifamiliares o adosadas, o tradicionales o de pueblo. Si tiene alarma conectada o sin conectar, si tiene vigilancia porque, bueno, pues puede tener vigilancia la vivienda, si está en una urbanización y está la urbanización cerrada, y los perros peligrosos, ¿vale? Si tiene perros peligrosos, perros catalogados como de raza peligrosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las compañías, por la RC familiar, normal, la que viene con la póliza, van a dar cobertura a las mascotas, ¿vale? Propiedad, que residan en ese riesgo, ¿vale? Las mascotas. Pero claro, siempre que estemos hablando de perros que no sean de raza peligrosa, ¿vale? Es decir, si estamos hablando de perros catalogados como de raza peligrosa, en el caso del multitarificador, como veis aquí, nos piden que los enumeremos, ¿vale? Ahora bien, cualquier otro animal o cualquier otro perro que no sea catalogado como perro de raza peligrosa, no necesitamos identificarlo. Va a estar cubierto siempre por defecto, lo tenga o no lo tenga el cliente. Si lo tiene, bien, y si no lo tiene, también. Por la RC familiar está cubierto la propiedad de mascotas, ¿vale? En toda o en la gran mayoría de compañías, sin necesidad de decir si las tiene o no las tiene. Ahora, si estamos hablando ya de perros peligrosos, eso ya es otra historia, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego veremos que hay compañías que los podemos cubrir a través de una sobreprima en la póliza de hogar y hay otras compañías que te dicen que no, que hay que hacerles una póliza de responsabilidad civil independiente al perro de raza peligrosa, como sabéis, ¿vale? Bien, bueno, vamos a suponer que tiene una puerta
y que es blindar. ¿De acuerdo? Las medidas de protección son importantes, ¿eh? Dependerá del tipo de vivienda que estemos asegurando y de los contenidos que estemos asegurando. El indicar las medidas de protección es importante a la hora de que nos autoricen o no nos autoricen, o se nos bloquee más o no se nos bloquee menos el proyecto, ¿vale? Bien. Datos, continente, contenido y joyas, ¿vale? Por continente. Bueno, yo creo que todos conocéis la definición de continente, ¿vale? Sirve para todos los multirriesgos, ¿de acuerdo? Sugerir capitales a valor de reposición siempre, ¿vale? Solo vamos, en mi opinión, solo yo os aconsejo que aseguremos viviendas con continentes a primer riesgo cuando el que asegura es el inquilino, porque no es su vivienda. Hombre, a no ser que por contrato, abusivamente, desde mi punto de vista, el propietario le obligue a hacer una póliza de seguro asegurando su casa, es decir, la casa del propietario, que no la del inquilino, que tiene narices, pero cojo que sucede, sucede en hogar y sucede en comercio, ¿eh? No creáis que no. Y el inquilino está obligado a asegurar el continente a valor total cuando no debería, pero bueno. Solo en los casos... En comercio, José Luis, lo he visto varias veces, ¿eh? En el contrato les ponen, por ejemplo, alquilas un bar y al inquilino le ponen que sí, que lo alquile como propietario, digo, que lo asegure, digo, ole, tócate los huevos. Sí, bueno, él tiene que identificarse en la póliza como que el comercio, lógicamente, él es el inquilino y explota el negocio. Ahora bien, lo que tiene obligatoriamente, que es lo que le dice el propietario que tiene que hacer, es, si imaginaros, el local tiene 100 metros, pues si ese local de 100 metros hay que asegurarlo, imaginaros, por 500.000 euros, vamos a dividir por 500.000 euros, por 70.000 euros, imaginaros, pues tiene que asegurarlo por 70.000. Cuando lo apropiado sería asegurarlo por un continente a primer riesgo a lo mejor de 6, 5 o 10.000 euros, ¿vale? Pero si lo tiene así en contrato, no le quedan más narices que hacerlo. Bueno, yo entiendo en este caso que si tú haces un seguro como inquilino, la propia responsabilidad que tú contratas es para eso, es para el daño que le hagas a él, ¿verdad? El dueño. Bien. Claro, tú cuando contratas como inquilino tienes lo que se llama la RC locativa. Eso. Que es la responsabilidad civil por los daños que tú puedas ocasionar a ese inmueble, local, comercio, nave, lo que sea, y que el propietario te pueda reclamar, ¿vale? Claro. No, es que te va a reclamar. Claro, sí, pero bueno, son estas cosas que te encuentras que son así. Es decir, hay propietarios que dicen, no, yo le obligo a mi inquilino a que me asegure el local como si fuera de él. Sí. Lo que tú has dicho, eso me parece abusivo. Lo que yo sí que hicimos una campaña nosotros, se os iba a los compañeros para venta. La gente que vive de alquiler vive en ese mundo ideal en el que ya tienes seguro el dueño, quieto parado ahí, ¿eh? Quieto parado. Como haya un siniestro, el perito, y quemes la cocina a base siempre, por supuesto, involuntariamente, sí. Cuando venga la compañía te va con el siniestro. Es decir, ¿quién le ha causado usted este daño? Que va a ir a por ti, a por el inquilino. Que lo sepa la gente, vamos. Es importantísimo que el inquilino o los inquilinos entiendan que tienen que hacer un seguro de hogar exactamente igual que si fuera el propietario de la vivienda, lógicamente con las particularidades de ser un inquilino, ¿vale? Es decir, le asegurará lo que es propiedad de él, que esté dentro de la vivienda, ¿de acuerdo? Sí. ¿Vale? E indudablemente lo que te decía, es decir, imagínate lo que tú dices, ¿no? Es decir, el inquilino quema la cocina, que no es suya. Sí. Es decir, él cuando entró en esa casa, la cocina estaba montada, que es lo habitual, ¿no? Y la quema. Bueno, pues pueden ocurrir dos cosas. Que si el propietario tiene una póliza de su casa, de esa casa, como propietario, donde tiene cubierto el contenido de esa casa y donde, lógicamente, tiene cubierto también esa cocina, pues, oye, lo da parte a su seguro, se cubre la póliza y se acabó. Ahora bien, puede encontrarse con un propietario que le reclama los daños que ha ocasionado por incendio a la cocina. Y ahí tiene un problema, si no tiene póliza. ¿Le puede reclamar el propietario o el seguro del propietario? Lo normal es que... Sí, pueden ocurrir cualquiera de las dos cosas. Yo no te digo, el caso que conozco es que el seguro del propietario le ha pagado la quema de la campana, una serie de cosas, pero luego se lo ha dicho, ¿quién le causó este daño? Pues mi inquilino. Claro. Pues le ha recurrido por el juzgado al inquilino. Claro, le repercute, ya la compañía le repercute esos daños, esos importes al inquilino, que si tiene póliza
de hogar como Claro. inquilino, no tiene problema por la RC locativa. Ahora bien, como no tenga póliza de alquiler, o sea, de hogar como inquilino, tiene un problema, porque entonces lo más probable es que acabe teniendo que pagar, ¿vale? Entonces, los inquilinos también tienen que hacer sus pólizas de hogar como... Ahora bien, a veces abusivamente tienen cláusulas que les obligan a asegurar lo que no les corresponde, pero eso ahí nosotros no entramos ni salimos. El inquilino firma un contrato y admite lo que hay ahí, que no lo hubiera firmado o que luego lo hubiera... Y en comercio nos puede pasar igual, ¿eh? En comercio no es nada raro encontrarte con negocios donde el inquilino está obligado a asegurar el local como si fuera suyo. Chico, pues esto es así. Y si no lo hace así, pues el propietario no le admite la póliza del seguro. Entonces, lo firmó él, que no lo firme. ¿Vale? Bien. Ahí, como veis, valor de reposición... Dime. Entonces, incluso, no solo en negocios, sino incluso en viviendas estándar, aunque la aseguradora en muchos casos pueda cubrir el daño al propietario, luego puede subrogar el coste al inquilino, ¿verdad? Por supuesto. Pero eso te puede pasar no en un hogar, te puede pasar en comercio, te puede pasar en pyme y te puede pasar en muchos riesgos, en auto, te puede pasar en muchos riesgos, ¿eh? Sí, pero, o sea, la aseguradora le paga a su cliente porque está obligado. Eso es. Ahora bien, como sepa que hay un causante al que le puede reclamar, le va a reclamar. Ojo, otra cosa es que luego la aseguradora cobre. Puede cobrar o no cobrar. Pero ella reclama porque hay un causante y lo conoce y lo tiene identificado y lo reclama. Luego ese causante tendrá una póliza de seguro que pagará por él o acabará en un juzgado y tendrá que pagar él o el juez dice que no. Eso ya dependerá del caso. Pero como una aseguradora sepa que le puede repercutir el coste, hombre, no estamos hablando de siniestros ni de 100 euros, ni de 200, ni de 300, ¿vale? El coste a otro se lo va a repercutir. A su cliente le tiene que arreglar o reparar o abonar, indudablemente. Y eso lo va a hacer, pero luego él le puede repercutir a quien corresponda ese coste que él ha desembolsado. ¿Conseguirá o no? Yo tengo un caso aquí, que he contado este caso porque me ha pasado a mí. Sí. Me ha pasado que le ha pasado que el cliente, como he dicho antes, ha llegado el perito de la compañía, le ha valorado los daños de la cocina, lo ha pagado y ha dicho, pero ¿quién está aquí? Pero José Antonio, ¿usted tiene que ir al cuidado? Sí, a esa señora. Lo ha hecho ella y la metió en el juzgado. Y ha pagado, Y ha pagado, Si la señora tiene seguro, pues paga el seguro de la señora. No, pero no tenía, se lo ha hecho después, claro, cuando ha visto los ojos. Pues claro, entonces si no tiene seguro, pues al final ha tenido que pagar la señora. Sí, pues es verdad que nos cuesta, como mediador que llevo años en esto, nos cuesta convencer al inquilino de, joder, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, chico, a ver, siéntate. Tú, por 100 euros al año, 80 al año, una miseria, te aseguras, como pasa para los seguros, ¿no? Proteger tu patrimonio ante estas cosas. La mujer no quemó la cocina porque quiso o por un despiste. O sea, que esto funciona así. Pero bueno, hay gente que te lo compra, hay gente que te lo compra, pero bueno, hay que informar al cliente de esto. Yo incluso lo he llegado a explicar a gente que alquila pisos, le digo, tío, como tú has dicho antes, ¿no sabéis? Pon en el contrato que se haga un seguro de responsabilidad civil de sus... Porque además en muchos contratos de alquiler, el dueño cede muebles y te lo pone, cesión de cosas. Te cedo la lavadora, te cedo el sofá, te lo cede. Por lo tanto, si me has cedido en muebles 10.000 euros, asegúralos, porque va a ir a por ti después. Y es que es normal, yo lo haría. Y luego, indudablemente, porque tú puedes vivir en una vivienda en alquiler, pero dentro de la vivienda hay cosas que son tuyas. Entonces, también. Se puede robar, se puede quemar la vivienda y lo que se ha quemado no es del propietario, es tuyo. Claro. Si no lo tienes asegurado, pues tampoco... Y eso, José Luis, sí que no entra en el propietario. Que hay un cliente que me ha dicho, no, eso está asegurado con el propietario. Y digo, a ver, para una cosa. Si te roban a ti tus pertenencias, tu reloj, tu anillo de oro, tu reloj, tu cámara de vídeo, eso es tu pertenencia. Entonces, hay gente, que no me lo paga el propietario. Hombre, claro que no, majo. El propietario asegura lo suyo, no lo tuyo. Son tus cosas, tu televisión, eso es tuyo, no es de él. Tú tienes ahí, imagínate, 2 tablets. No es nada raro lo que estamos hablando, que esto ya está en las casas. Sí. ¿No? Sí. Que ya vale una pasta. Además, un portátil. En una casa no hay una tele ya, ¿sabes? Como cuando yo era chaval. Ahora hay 3 o 4 televisiones en una casa, ¿no? Varios portátiles, tablets, no sé qué. Todo eso es tuyo. Tú te lo llevas, cuando te vas a otra casa te lo llevas tú. Es tuyo, es de tu propiedad. Eso no te lo... ¿Por qué lo va a pagar la póliza? Suponiendo que el propietario tenga póliza de seguro, suponiéndola,
eso no es contenido propiedad del propietario, es cosas que son tuyas. Por tanto, si se quema la casa o entran y te lo llevan, como no lo tengas cubierto, pues el propietario, ¿por qué va a tener que cubrirlo con su póliza si esas cosas no son tuyas? Son suyas, son tuyas. Efectivamente. Bien. Es que como me ha pasado de todo, José Luis, esto me pasó con un piso alquilado hace años, igual dice que le habían robado, bueno, era hurto porque se bajó a comprar el pan y le robaron justamente y le dije, bueno, eso tu seguro no lo paga, lamentablemente para él. Digo, pero dile que me llame si quiere y hacemos un seguro a partir de ahora. Hasta hoy le llamará, pero... Es decir, poco interés. Y luego, eso es muy importante también, perdón, José Luis, que cuando te salgas de casa a comprar el pan, que no solamente empujes la puerta, dale un par de vueltas a la llave. Porque sabes que pasamos de hurto a robo, de robo a hurto. Claro. Pero eso pasa, eso es muy importante, por ejemplo, cuando veamos comercio, aunque ahora ya no se ve tanto, pero yo que ya llevo muchos años en esto, antes se veía más, a la mayoría de los comerciantes tienen la mala costumbre, desde mi punto de vista, no mala, malísima, de a mediodía, cuando se marchan a comer, no volver a bajar o a colocar todas las medidas de protección de su comercio. Es decir, dejan las verjas subidas, no dejan la alarma conectada, como voy a venir dentro de una hora, como voy a venir dentro de 2, o sea, dejan su comercio desprotegido prácticamente totalmente, ¿no? Esto es muy habitual, encontrártelo a mediodía, es decir, las verjas subidas, ni alarma. ¿Qué ocurre si en ese momento le roban al paisano? Porque los cacos tampoco son gilipollas, como puedes comprender. Si se pueden evitar todas esas medidas de protección, pues más fácil para ellos, ¿no? Bien, como entren a robar y el perito detecta que las medidas de protección no estaban puestas, no le van a pagar al cliente, porque cuando contratamos una póliza de comercio, como cuando contratamos una póliza de hogar, pero en comercio esto sucede mucho más, o es más probable que en un hogar, ¿no? Pero en una póliza de comercio, cuando contratamos una póliza de comercio, nos pregunta por las medidas de protección que tiene ese comercio en puertas, ventanas, escaparates, etcétera, ¿no? Y eso lo ponemos. Y en función de eso, se puede contratar la póliza o no se puede contratar, o deber de valer la tasa de robo ser 5, pues son 3, ¿no? Claro, si están puestas las medidas de protección. Es decir, a mediodía habréis notado que hay muchísimos comerciantes que no colocan sus medidas de protección. Sí, cuando se van a su casa por la noche, sí. Pero cuando van a mediodía las dejan las rejas abiertas, la alarma no la conectan. ¡Hala! ¿Qué ocurre? ¿Qué creen? ¿Que no pueden robar los cacos a mediodía? ¿Cómo no van a poder robar? Pueden robar perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, si entra y un perito detecta que esa verja no estaba bajada, que esa alarma no estaba conectada, que no ha habido una violencia sobre los elementos físicos de protección, no ha habido una violencia, por tanto, significa que no había habido una violencia, no estaba, le deniegan el siniestro de robo al cliente, se lo deniegan. Acabará el cliente en el juzgado donde quiera, pero de primera se lo deniegan. Oiga, usted dice que tiene verjas opacas, pero si usted no las baja, como si no las tuviera. ¿Usted tiene alarma conectada? Sí, pero si no la pone, ¿para qué quiere usted la alarma? No, pero es que a mediodía no la pongo nunca, hermano. Tiene usted que poner las medidas de protección. Ya sé que es un rollo y muchísimos dependientes, dependientas, incluso propietarios dicen, joder, otra vez a subir la verja luego a las 4 de la tarde o a las 5, la dejo subida. Error, gravísimo error, porque como roben en ese tiempo y el perito, repito, lo pueda demostrar, y no es nada raro demostrarlo, porque, oye, no, sí, se puede demostrar, no le pagan. No le pagan porque no tenía las medidas de protección colocadas. Y esto que comenta Juan Carlos, es, pues en hogar, pues igual. O sea, si tú tienes una puerta blindada y la dejas abierta o no la dejas cerrada como corresponde, pues sin duda, no, es que en una hora vuelvo. Es igual, Nacho, da las vueltas a la llave. ¿Por qué? Porque como pueda demostrar el perito que esa puerta no estaba correctamente cerrada, tenemos un problema. Repito, todo depende de lo que roben. No es lo mismo que una compañía tenga que pagar 500 euros que tenga que pagar 50.000. ¿De acuerdo? Bien. Lo del tema de primer riesgo y valor de reposición. Yo normalmente lo aconsejo así. Ahora bien, os vais a encontrar con clientes que dicen, yo ya tengo el continente de la vivienda, en pisos hablo, asegurado por la comunidad de vecinos. Por tanto, asegúrenme ustedes un continente a primer riesgo, de 6.000 o de 10.000. No me lo aseguren a valor total porque yo ya tengo el continente asegurado por la comunidad. Bueno,
pues lleva razón y no lo lleva. Yo, desde mi punto de vista, repito, yo siempre aconsejo a los clientes asegurar los continentes a valor total. Es mi casa, es probablemente el bien más preciado que tengo, el que más años me va a costar pagar, en la mayoría de los casos, y por tanto yo lo aseguro correctamente y valor total de continente. Ahora bien, ¿que quiera asegurarlo a primer riesgo? Se puede. El continente de la comunidad está asegurado en la vivienda, ¿vale? O por lo menos gran parte de la vivienda cuando hablamos de pisos. Pero hay que suponer que la póliza de comunidad esté bien contratada, que los continentes de comunidad de esa póliza no estén en infraseguro, lo cual ya es mucho suponer. Cuando nosotros hacemos la póliza de comunidad y luego hacemos una venta cruzada con los vecinos, ahí yo sigo diciendo que se aseguren los continentes a valor total. Pero sí que es cierto que en estos casos en los que nosotros hemos hecho la póliza de comunidad, conocemos cómo la hemos hecho, hemos calculado nosotros el continente y sabemos que está bien, en esos casos sí podemos darle las dos opciones al cliente, de primer riesgo o valor total. Pero en los casos en los que nosotros desconocemos cómo está asegurada la comunidad de vecinos, hombre, si el cliente nos lo pide, pues indudablemente el cliente es soberano para hacer las cosas como quiera, bien o mal. Ahora, nosotros yo le aconsejo que lo haga a valor total. Es decir, yo le explicaría todo esto que os estoy diciendo y luego que el cliente contrate como quiera. Y yo le daría las dos opciones, porque muchas veces la diferencia entre contratar a primer riesgo y contratar a valor total es nimia, viéndolo en un año. Pero hay clientes que son así. No, 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 a mí a primer riesgo. ¿Vale? Perfecto. Ahí tiene usted el proyecto a primer riesgo. Pero le explico. Puede suceder esto y esto. Y se puede encontrar usted con que mañana se le quema su casa, hay un infraseguro, no está bien la póliza de comunidad hecha y se encuentra usted con un problema. Yo le aconsejo que su casa la asegure usted como corresponde. Ya, pero es como si la asegurara 2 veces. Ya, pero es mi casa, repito. ¿De acuerdo? Ahora, que el cliente lo quiere asegurar a primer riesgo, una vez que le hemos informado, que lo asegure como quiera. ¿Vale? Pero, repito, yo aconsejo asegurar los continentes a valor total, siempre, ¿vale? Bien, sugerir capitales. Esto es otra herramienta que nos sirve bastante para ver, porque esto es otro mundo también, los continentes en las compañías, ¿vale? Como veis, la herramienta nos da, bueno, en los contenidos nos olvidamos, ¿vale? Siempre el continente. Nos da diferente, hemos visto que yo había puesto 136 metros, ¿no? Vale, bueno, pues para Liberty tiene este valor de continente, para Lagunaro, para Pelayo, para AXA y para Real. Y como veis, no hay dos que coinciden. Esto nos lo vamos a encontrar, desgraciadamente, en todos los multirriesgos, ¿vale? En comunidad, en pyme, en todo. No hay un común cálculo para todas. Hay compañías que valoran el metro cuadrado de una manera y otras que lo valoran de otra. Ahora bien, yo sí que suelo pinchar aquí para tener una idea. ¿Vale? Es decir, por dónde se mueve o por dónde debería moverse el capital de continente que yo debo asegurar en este caso. ¿Vale? Pues, como ves, entre 115 y 137. ¿Vale? Yo no pondría 137 y probablemente tampoco pondría 115. Pondría algo intermedio. ¿Vale? Pero, ¿por qué sucede esto? Porque no hay una unión común entre las compañías para hacer un valor unitario ni de las pymes, ni de los comercios, ni de las comunidades, ni de hogar. ¿Vale? Cada una lo calcula a su manera. Estos son continentes recomendados, ¿vale? Es decir, sabéis que siempre, cuando vayáis a tarificar esto no os va a pasar, lógicamente, cuando tarifiquéis por la compañía, ¿no? Cuando tarifiquéis por la compañía, la mayoría de compañías ya, una vez que hemos metido los metros cuadrados, nos va a dar el valor de continente recomendado por la compañía. En casi todos los productos ya. Siempre eso lo tenemos que respetar. Los continentes recomendados que nos marquen las compañías los tenemos que respetar. ¿Que nos parece poco y lo queremos subir? Lo subimos. Pero nunca lo bajamos. ¿Vale? El continente recomendado hay que respetarlo. Lo podemos redondear o podemos hacer lo que nos parezca. Pero lo que no podemos es bajarlo nunca, el continente recomendado. Jamás. ¿Vale? Y estos son los continentes recomendados en las distintas compañías. Por eso os digo que yo me sirve de orientación y normalmente ni cojo los 115 ni cojo los 137, ¿vale?
cojo algo intermedio entre las dos, ¿vale? ¿Vale? Contenido. Aquí no hay ya sugerencia que valga. Aquí es lo que nos diga el cliente. La compañía puede decir que, pues, que debería de tener el piso 30.000 o 20.000 o 50.000. Aquí es el cliente el que nos tiene que decir cuánto hay de contenido en su vivienda. Más o menos. Tampoco es cuestión de que haga una lista y empiece a sumar. 350, 125, 850, 1.500, 10.000, no. ¿Vale? Más o menos que hay dentro de su vivienda, que no es continente, y que se contempla como contenido. Importante entender que la cocina, es decir, los muebles de cocina son contenido. Porque la definición que todo el mundo conoce de qué es continente y qué es contenido. Pues contenido es, si usted da la vuelta a su vivienda, todo lo que se caiga es contenido y todo lo que no se caiga es continente. Bueno, es bastante buena la definición, pero no es exacta. Porque los muebles de cocina, que no se suelen caer, lógicamente porque están fijos, es contenido. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Es decir, el contenido es, pues, el ajuar, los muebles, los electrodomésticos, la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es contenido, ¿vale? Y eso nos lo dice el cliente. Claro, no somos adivinos, es él el que nos lo tiene que decir. Pues 20.000, 30.000, 50.000, 6.000, lo que sea, ¿vale? No lo que nos diga la compañía, porque en una casa de 136 metros podemos tener 10.000 euros de contenido o 100.000, en función del tipo de decoración y el tipo de muebles y de cosas que yo tenga en mi casa. ¿De acuerdo? Bueno, imaginaros que hay 30.000. Joyas en caja fuerte, joyas fuera de caja fuerte y objetos de valor especial. Joyas en caja fuerte, siempre que estemos hablando de caja fuerte empotrada, ¿vale? No valen cajas de caudales ni cosas raras como la que tenía mi abuela, que tenía una caja de caudales. Eso no vale. Joyas en caja fuerte. Joyas fuera de caja fuerte, por lo contrario, no están dentro de una caja fuerte, es decir, están en un cajón, bueno, pues en la mesilla en el tocador, en la mesilla de la cocina, del dormitorio, bueno, donde corresponde. Y objetos de valor especial, todo eso que no son joyas, es decir, los objetos de valor especial, pues son todos aquellos objetos que tienen un valor unitario, dependiendo de la compañía, diferente, pero no son joyas, es decir, ahí entrarían antigüedades, cuadros, obras de arte, colecciones de diferente tipo, bueno, abrigos de piel, no sé, ¿vale? Es decir, esos son objetos de valor especial. Lo que os decía antes con el tema de los coches, si hay joyas en caja fuerte más allá de 3.000 euros, si hay joyas fuera de caja fuerte más allá de 3.000 euros, y si hay objetos de valor especial, yo os aconsejo que no lo tarifiquéis por el multitarificador. ¿Vale? En el momento que haya objetos de valor especial de más de 12.000 euros, yo os aconsejo que, repito, o nos lo pidáis a nosotros o lo tarifiquemos por las compañías. ¿Vale? Nos podemos encontrar con pisos o vamos, con riesgos donde un cliente tiene obras de arte, antigüedades, colecciones, incunables, libros, multitud de historias que nos podemos encontrar con clientes que tienen cosas rarísimas, ¿no? Vale, todo eso va por objetos de valor especial y habrá que identificarlos, valorarlos y indicarlos. Y luego cada compañía nos dirá si lo hace, si no lo hace, qué necesita, si tiene que ir alguien a verlos, valorarlos, mandarles fotos, multitud de historias. Cuando tengamos el caso, lo vemos, ¿vale? No es lo habitual que vayáis a encontrar cuando tengamos un caso de este tipo. Vemos la manera de asegurarlo y en qué compañía quedaría mejor asegurado y en qué compañía lo podemos asegurar, que tampoco todas lo aseguran, cuando nos encontramos con viviendas donde los objetos de valor especial son importantes. Y joyas fuera de caja fuerte siempre que estemos hablando de más de 3.000 euros. Y joyas en caja fuerte, por encima de 10 o 12.000 euros, yo os aconsejo que no lo hagamos por el multitarificador, ¿vale? Que lo veamos por fuera de las compañías o nos lo pedís a nosotros y nosotros os decimos por dónde o os lo tarificamos, ¿vale? José Luis, normalmente las compañías suelen cubrir hasta el 10% del contenido en joyas fuera de caja fuerte, normalmente, ¿verdad? Algunas. Algunas, bueno, sé que, por ejemplo, Real es un 10%. Claro, pero, por ejemplo, Plus Ultra, por defecto Plus Ultra siempre cubre un porcentaje del contenido en joyas.
Eso sí, por ejemplo, que sí, por ejemplo, si tienes de contenido 20.000 euros, 2.000 euros sin justificar en joyas. Por ejemplo, Reale también, También. pero como esta herramienta cotiza con varias, hay compañías donde si tú no identificas capital de joyas, no contratas capital de joyas. Claro. ¿De acuerdo? Es decir, se me ocurre, por ejemplo, AXA. AXA me parece que sí que da por defecto un capital de joyas, me parece, fuera de caja fuerte. Dentro de caja fuerte no, pero sí fuera de caja fuerte. No sé si son 1.000 euros, no recuerdo. Pero, por ejemplo, hay otras compañías donde, por ejemplo, si tú no pones el capital, 3.000, 1.000, 500, 600, 2.000, no aseguras nada en joyas. Por tanto, por eso la herramienta te lo pregunta, ¿vale? Porque como va a calcular con compañías que por defecto siempre van a dar algo de joyas, porque al final todo el mundo alguna joya tiene, ¿vale? Y no, yo no tengo joyas. Bueno, todo el mundo tiene algo, aunque sean 1.000 euros, ¿vale? Lo dan por cobertura por defecto. Pero sí que hay alguna compañía que no. Si tú no identificas joyas, no aseguras joyas. Por eso lo pregunta aquí, ¿vale? Entonces, si hay joyas fuera de caja fuerte, hay que ponerlas. 1.000 euros, 2.000, 3.000, lo que sea. Yo siempre pongo algo, ¿vale? Aunque el cliente no le haya preguntado si tiene joyas fuera de caja fuerte, o él expresamente no me lo haya dicho, yo siempre pongo algo en joyas fuera de caja fuerte. En caja fuerte, como si no me dice el cliente que la tiene, pues no le voy a poner, porque cajas fuertes tampoco tiene todo el mundo en su casa, ¿no? Y objetos de valor especial, pues le tenemos que preguntar, ¿no?, al cliente si hay objetos de valor especial. Con los objetos de valor especial no es tan sencillo y ahí tenemos que ir a los condicionados, ¿vale? Porque lo mismo que os decía con los capitales de metros cuadrados por valor de continente, cada compañía marca un límite. Es decir, hay compañías donde a partir de 3.000 euros valor unitario de algo ya es un objeto de valor especial para ellas. Hay otras que son a partir de 5.000, otras a partir de 6.000 y otras a partir de 10.000. Fijaos qué bien. Es decir, no hay un criterio tampoco. Es decir, para una compañía determinada, todo lo que cueste unitariamente más de 3.000 euros es un objeto de valor especial y hay que declararlo en esta partida de objetos e identificarlo después con su valor correspondiente. Y hay otras compañías que hasta 10.000 euros todo va contenido. ¿Cómo lo sabemos eso? Pues por los condicionados generales de las compañías. ¿De acuerdo? Es decir, para AXA será un valor, para Reale será otro, para Allianz será otro. Entonces, eso no nos queda más remedio que consultar, cuando tengamos el caso, lógicamente, consultarlo, como que repito, cada compañía marca un límite. Entonces, lo que a nosotros nos vale para la AXA no nos vale para Allianz. Por eso os digo que no lo bajáis a través del tarificador, porque le estamos poniendo, a lo mejor, aquí en objetos de valor especial, imaginaros, ¿vale? 50.000 euros, porque estamos pensando en más de 3.000 euros unitariamente. Pero es que, por ejemplo, en AXA, si no recuerdo mal y si no me equivoco, el valor unitario son 10.000. Es decir, todo lo que valga unitariamente menos de 10.000 va contenido. ¿De acuerdo? Entonces estamos haciéndolo mal, porque estamos poniendo una partida en objetos que para unas compañías sí que vale, pero para otras no. Pues es mejor hacerlo por las compañías, ¿vale? Ahora, ¿cómo sabemos lo que son objetos de valor especial para una compañía o para otra? Mirándolo en el condicionado, porque no hay un criterio, cada compañía lo marca de una manera diferente, ¿vale? Bueno, yo voy a poner, por ejemplo, aquí, hechicero, y aquí voy a poner, ¿vale? Y continuamos. Esta pantalla, como sabéis, os digo que la continuéis, sí. La bobada esta, que antes no nos preguntaba. Bien. Vale.
hay compañías donde se ha agotado el tiempo. A veces esto pasa, ¿vale? No conecta con todas las compañías que deberían, ¿vale? A veces esperamos un rato, volvemos otra vez y ya conecta con más compañías. Igual que el tiempo, a veces que tarda más, a veces tarda más. Creo que no he puesto nada extraño, ¿eh? Una vivienda normal. Bueno, a no ser que el NIF que haya puesto bueno, hay alguna compañía, como veis, donde no devuelve, ¿vale? Mapfre no devuelve, en Ocaso no conecta en este momento, error en documento, no es correcto, los datos recibidos no cumplen con formato, datos está bien. Bueno, vamos a cambiar he puesto un NIF, voy a cambiar en un momento, voy a poner otro. A ver si así, porque ese es el que es uno muy recurrente, el todo unos H, pero a lo mejor hay compañías que lo tienen ya filtrado. A ver si así nos conecta con más. Nos ha conectado con muchas, ¿vale? En Hogar tenemos bastantes compañías, como en Auto, como veis, en el multitarificador, ¿vale? Hay unas compañías que utilizamos más y otras que utilizamos menos, pero, vale, ahora casi ya conectado con todas, si os dais cuenta. Quitando con Ocaso, que no solo se puede asegurar joyas y objetos de valor especial en vivienda protegida, en residencia habitual y en población, urbanización, riesgo excluido. Solo se puede asegurar joyas fuera de caja de seguridad en vivienda protegida, en residencia habitual y población. Bueno, nos da ese aviso. Y en Allianz también. Vale. 3 tipos de hogares. Básico, estándar o premium. El básico. Si pinchamos aquí, pues nos salen las 3 compañías que tienen este tipo de paquete, ¿vale? De paquete básico de hogar. Yo os aconsejo que no lo uséis, ¿vale? Yo os aconsejo que os veáis este paquete de cobertura, a no ser que sea una vivienda muy secundaria o una vivienda muy cutre para fines de semana, pero muy cutre. Yo os aconsejo que no lo uséis, el paquete básico. Iros siempre a paquetes estándar o intermedio o al premium, ¿vale? Que lógicamente aquí ya es de un nivel ya más importante las coberturas que le estamos dando al cliente. La mayoría de viviendas están aquí, en el nivel estándar, en el nivel intermedio. La mayoría de la gente contrata este tipo de póliza porque es el grupo de coberturas que le estoy dando al cliente son las coberturas habituales y normales de una vivienda, ¿vale? Lógicamente, si ya me pide cosas, más capitales de RC, quiere más capitales de estéticos, quiere cubrir más capital, a lo mejor incluso de contenido, pues a lo mejor por el paquete estándar no se lo puedo dar. Me tengo que ir a un paquete VIP o Premium como el anterior. Pero aquí en este grupo están la gran mayoría de los clientes, aquí, en este estándar, ¿vale? Luego, lógicamente, nos encontraremos dentro del estándar, en este caso que hemos puesto, compañías que van más baratas y compañías que van más caras, ¿vale? Pero en este estándar están la gran mayoría de las viviendas aseguradas, ¿vale? Con las que nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos. Con un paquete de coberturas porque, repito, los hogares están prácticamente paquetizados. Hay muy pocas compañías que te den coberturas opcionales en una vivienda. Hay cosas que se pueden, y ahora lo veréis, que se pueden contratar a mayores. Pero la mayoría de las coberturas importantes ya están paquetizadas. Entonces, ni se pueden quitar ni se pueden poner. En este estándar entran la gran mayoría de hogares con los que vamos a tratar. Habrá casos, lógicamente, que nos tengamos que ir al hogar premium, pero yo os aconsejo que nunca contratéis el básico, ¿vale? Porque le estamos quitando bastantes coberturas al cliente y normalmente luego el siniestro ocurre justo en la cobertura que no tiene contratada. Y aunque sea una vivienda secundaria, muy cutre tiene que ser la vivienda,
para contratarle un paquete básico al cliente. Ya la mayoría de la gente, su vivienda secundaria, no te voy a decir que la tenga como su vivienda habitual, en muchos casos sí, la tienen mejor o incluso igual, pero ya no sabes, o sea, las viviendas secundarias de ahora no son como las de hace 25 años tampoco, ¿vale? Entonces, yo paquetes básicos no os aconsejo que contratéis nunca. ¿Por qué? Repito, hay coberturas que no le vamos a dar al cliente en ese paquete, ni se la damos ni se la podemos añadir. Y, desgraciadamente, los siniestros ocurren siempre en las coberturas que no tenemos contratadas, ¿vale? Bien, por hogar estándar, que es el que veis aquí, pues como siempre vimos ayer, ¿no? Desde Liberty, que son 428, hasta Plus Ultra, que son 244, ¿vale? Aquí veis las diferentes opciones para el tipo de vivienda que habéis visto que hemos tarificado, ¿de acuerdo? Como siempre, imaginaros que yo quiero ver, pues yo qué sé, AXA, como siempre, preemitir. ¿De acuerdo? Deja que cargue. Y al medio vemos coberturas ya marcadas, es decir, todas las que veis marcadas ya van en el paquete estándar o en el paquete intermedio de Hogar Protect, que es el de AXA. Y luego veis coberturas que le podemos añadir, si corresponde, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, podemos mejorarle el paquete de cobertura, las que nos deje. Habrá coberturas que nos diga que no, porque por este paquete no se pueden contratar, pero ya nos lo dirá, ¿vale? Al medio siempre tenéis las opcionales, como en el auto, ¿vale? Y las que tenéis marcadas ya van contratadas por el paquete, ¿vale? Si yo no quiero tocar nada, calcular. Bueno, esto. No es una vivienda de uso turístico, propietario de uso habitual con alquiler pieza turística o propietario arrendador de uso turístico, ¿veis? Aquí lo pregunta AXA, lo que os decía de las viviendas de alquiler vacacional, ¿vale? O de uso turístico, ¿vale? Calculamos y saldrá lo mismo, ¿vale? Porque no hemos metido nada, no hemos incluido nada, no hemos subido la responsabilidad civil, no hemos aumentado nada, ¿no? 262,94, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Los estéticos, ¿vale? Que veis aquí. 3.000 al continente y 3.000 al contenido. Si yo debería de poner 3.000, quiero poner 4.000 o 5.000, si no me deja el sistema me va a decir que no, ¿vale? Pero lo puedo aumentar. Y entonces, lógicamente, cuando dé a calcular, me saldrá otra cosa. Lógicamente ya no me coincidirá el precio de la izquierda con el precio de la derecha, ¿vale? Pero siempre igual, preemitir, si tenemos que añadirle a algún cliente alguna cobertura o algún capital, se lo añadimos aquí y damos a calcular, ¿vale? Una vez que estamos aquí, añadir e imprimir, como hicimos ayer, y guardar. ¿Vale? ¿Que queremos presentarle también Plus Ultra? Pues lo mismo. Lo que os decía, aquí en el medio tenemos las coberturas ya marcadas y luego tenemos algunas coberturas que le podemos añadir. Yo aquí en Plus Ultra siempre añado esta cobertura. ¿De acuerdo? Esta. Bueno, en Plus Ultra y en las compañías donde no me la da, pero la puedo meter. La de desatasco sin daños, ¿vale? Yo esta cobertura siempre la marco. ¿Vale? Y luego, pues oye, si puedo meter la de pantalla de teléfonos móviles, las rótulas de cristales en placas solares, los vehículos en garaje, yo os aconsejo que no lo cubráis, no lo metáis nunca, es una gilipollez como un piano, pero bueno, y mucho más en un piso, claro. Y una vez que ya he marcado las coberturas, calcular. Ah, bueno, lo de ventanas. No hay ventanas por debajo de 3 metros de altura, hay ventanas por debajo, en este caso era un primero. Calcular. La cobertura de desatasco sin daños es una cobertura que en algunas compañías te la da por defecto ya, siempre,
pero hay otras que es opcional. Yo la que me da la opción siempre la meto, ¿vale? Es una buena cobertura y yo, vale, la diferencia tampoco es al año muy alta. Y yo la suelo meter, ¿vale? Vale. Y así iría haciendo, como hice ayer, con todos. Es decir, yo con las opciones que yo quisiera presentarle al cliente, las iría mandando al presupuesto. Una vez que yo ya he mandado las que le quiero presentar, sí, lógicamente yo también, si le quiero presentar alguna premium, también se la puedo presentar. ¿De acuerdo? Las premium están aquí. Una vez que yo ya he seleccionado las que le quiero presentar al cliente, pues como hice ayer con Auto, incluir la comparativa de coberturas, que ya sabéis que es muy importante, y enviar. Y aquí lo tenéis. El cuerpo del proyecto es muy parecido al de ayer. Los datos de la vivienda, todo lo que lo hemos ido poniendo, ¿vale? Y luego las opciones que yo quiero presentar al cliente con las coberturas. ¿Vale? Una vez que lo he presentado, lo digo siempre, guardar el proyecto, ¿vale? Porque el número de proyecto es la mejor manera de recuperarlo. Por eso guardarlo, archivarlo. Cuando queramos recuperarlo, pues por el número de proyecto, entramos aquí, gestión de presupuestos, ponemos aquí el número, que no le pongo porque no me acuerdo cuál es, y recuperamos como recuperamos ayer, ¿vale? Y aquí estará. ¿Que el cliente me pide corregir algo? Pues entro aquí, cambio lo que tenga que cambiar. O voy para atrás y cambio lo que tenga que cambiar, ¿vale? Pero yo no tengo que volverlo a hacer entero, ¿vale? Que el cliente me pide, en vuestro caso, repito, lo mismo de ayer con el auto, cuando tengáis atribuciones de emisión, tendréis esta flecha que os permitirá avanzar y a partir de aquí ya son datos personales, ¿vale? Nombre, si tiene hipoteca, pues para poner la cláusula hipotecaria, si dónde quieres que le llegue la póliza, si al cliente, si a la correduría, ¿vale? Más adelante te preguntará, bueno, los datos del domicilio, donde estamos asegurando, y luego, lógicamente, si el domicilio, hay que poner el domicilio habitual, no es el mismo que el del riesgo, pues lo pondremos más adelante, ¿vale? Y muy importante, como os decía ayer, tener en cuenta que la fecha de efecto y la forma de pago están en esta pantalla, no en más después. Entonces, ojo con eso y poner la fecha de efecto correcta aquí, porque más adelante no nos la va a preguntar. Y nos liamos a meter los datos y el número de cuenta, tiramos para adelante y ya se acabó lo que se daba, porque una vez que metemos el número de cuenta, ya la siguiente es la emisión. Ya no podemos cambiar fecha de efecto, ni formas de pago, ni nada, ¿vale? Aquí en esta pantalla es donde tenemos que seleccionar la fecha de efecto de la póliza y cómo lo quiere pagar el cliente. Más adelante no nos lo va a preguntar, ¿vale? ¿Dudas? No, yo dudas, ninguna, José Luis. Lo único, le comentaba antes con una compañera, me enviaste el presupuesto de AXA de un cliente de Diego Vilches Calvo, a lo mejor lo recuerdas, de AXA. Creo que fuiste tú, creo. Creo, de forma constructiva, que ese proyecto que envía AXA no es comercialmente muy operativo. Te digo por qué. Porque, claro, pone muchas cosas. No contratado, no. El cliente se queda con eso, ¿sabes? Con lo feo. Claro, imaginas porque a ti el programa te devuelves ese proyecto. Es porque te devuelve así. No sé si me estoy explicando. Pero el proyecto que te enviamos, ¿vale? Era un proyecto hecho por la web de AXA. Por la web de AXA. Es así. No, porque el cliente... No, sí que lo sé, pero digo que comercialmente me dice el tío, macho, si no me cubres nada, tío. Claro, digo, mira,
esto no es para los profanos, te lo voy a explicar, digo, es igual que el tuyo, aproximadamente el que tenía de Reale, pero claro, como hace diferencia entre VIP y normal, pues claro, las de VIP dicen no contratado. Son muchos no contratados, muchas son fijadas. Al final hay que ir a lo que tú dices, hay que ir a atascos, pérdida de llaves, cristales, hay que ir a todo eso, que es lo estandarizado normalmente. Pero claro, ese proyecto para mí, para yo dárselo al cliente, para mí no es operativo. Sí, bueno, con eso te vas a encontrar en muchos ramos y en muchas compañías. Sí, seguramente. En hogar, en comercio. Hay compañías que solo te sacan en proyecto lo que tienes contratado y lo que no has contratado no te lo saca. Y otras compañías te sacan tanto una cosa como la otra, ¿no? Entonces, claro, muchas veces lo que tú dices, el cliente ve un grupo de coberturas que le pone no contratado y parece que lo que le estás presentando es una mierda, ¿no? Es el caso. Hay que entrar en el decir, oye, mira, esto no es contratado porque, a ver, ni te corresponde a ti, ni corresponde con tu vivienda, ni tú lo tienes, ni lo tienes que... Ni ¿para qué coño quieres esto si tú no tiene nada que ver con tu riesgo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay compañías que su proyecto comercialmente es menos atractivo que otras y eso te lo vas a encontrar en AXA, te lo vas a encontrar otras veces en Plus Ultra, otras veces en Reale, otras veces en Allianz, donde ves no contrato, porque hay compañías que lo marcan con una V o con una X y ya no canta tanto. Eso. Claro, poner no contratado es como muy visual, ¿no? Es decir, hay unas que dicen, bueno, pues con un check te pongo lo que tienes y con una SPA lo que no tienes. Eso no es tan, no da tanto, no choca tanto como lo que tú dices, ¿no? Contratado, no contratado. Entonces, a lo mejor tienes 7 no contratados seguidos que el cliente dice, joder, no me has contratado nada. ¿Vale? Yo, para mí, en ese caso, es mejor poner lo contratado, ¿sabes? Ya. Es mejor. Para mí. Pero eso ya sabes que son los proyectos de las compañías y a eso ya no lo podemos corregir. Ya. ¿Vale? Sí. Le podemos trasladar un informe nuestro hecho por nosotros, que el cliente, donde nosotros le ponemos realmente en un informe hecho por nosotros lo que le presentamos por compañía, pero eso ya es un informe que haríamos nosotros y le presentaríamos al cliente, ¿no? Como un estudio personalizado, ¿no? Sin presentarle el proyecto de compañía, sino un informe nuestro, ¿no? Con lo que tiene contratado. Pero si no, la descarga de proyecto, cada compañía lo descarga el tipo de proyecto que tenga, ¿vale? Entendido. Y sobre el uso del multitarificador es lo mismo que os decía ayer, es decir, hay compañeros vuestros que utilizan el multitarificador para luego presentar el proyecto, como habéis visto, con el formato de proyecto del multitarificador, y hay veces que dicen, no, yo voy a usar el multitarificador para hacer un rastreo, ver qué compañías van bien en este riesgo, y luego, pues, por ejemplo, he visto que Plus Ultra y me parece que era la otra, no sé cuál era, AXA, ¿no? Estaríamos de aquí para atrás, ¿no? Las que mejor van, ¿no? Compañeros vuestros que dicen, pues voy a Reale y prefiero presentarle al cliente el proyecto por compañía. Bueno, eso ya como queráis, ¿vale? Eso ya, esto sirve pues como queráis, o sea, para usarlo desde el principio hasta el final de la operación comercial o como un primer rastreo y decir, ahora voy a la compañía y lo tarifico por Plus Ultra, porque me gusta más el proyecto de Plus Ultra, viene mejor explicado, viene más claro, bueno, manías, cada uno tenemos unas. O me resulta más cómodo explicarle al cliente y venderlo por ahí que vendérselo por el multitarificador. Como no podemos cambiar ni el formato de uno ni el formato de otro, es decir, el formato de la van es el que es y el formato de las compañías es el que es, pues cada uno elige el que os parece, ¿vale? Entonces hay gente que utiliza el multitarificador para eso y otros no, otros presentan el proyecto desde el multitarificador y lo cierran desde el multitarificador, ¿vale? Eso ya como queráis, ¿vale? Entiendo también, José Luis, que todas estas compañías que tarificamos tienen servicio en todas las zonas geográficas, es decir, imagino, todas, ¿no? Todas. Entonces, imagino que, por ejemplo, como hace Reale, que trabajan, pues, no sé, sean multiservicios, o unos trabajan con Euroassistance. Tienen servicio en toda Las España, compañías que tú estás viendo ahí, ¿vale? Yo la única que pondría a lo mejor un poco en cuarentena sería Lagunaro, ¿vale? Ojo, tiene servicio en toda España, ¿eh? Pero no tiene presencia tanto como compañía en toda España. Servicio en toda España, igual que las demás.
pero su presencia no es la misma que las demás. Es decir, tú, oficinas de Plus Ultra, te encuentras en todos los sitios de España, por lo menos en las ciudades, no digo en los pueblos. No es Mafre. De AXA, de Reale, de Pelayo, presencia total. Lagunaro es la única que a lo mejor no tiene tanto conocimiento la gente de ella en todos los sitios. Es decir, en el norte, en el País Vasco, en Burgos. Pero claro, tú a lo mejor vas a otros sitios de España y Lagunaro, ¿qué hostias es? ¿Eso qué es? Y caja laboral. ¿Y caja laboral qué es? Porque tampoco hay cajas laborales en donde estás allí, ¿sabes? El resto, sin ningún problema. Solo hay una compañía con la que trabajamos, que yo recuerde, una compañía con la que trabajamos porque tenemos delegados en ese lugar, que es Canarias, que es Mutua Tinerfeña. Y como tenemos delegados, la trabajan ellos y operativamente son Canarias, ¿vale? Pero solo son para estos casos de estos delegados que tenemos en Canarias, ¿vale? Que ellos sí necesitan Mutua Tinerfeña porque es una compañía que sí que tiene bastante presencia en esa zona. Pero es ese caso, ¿vale? El resto de las compañías que veis ahí, además las conoceréis todas, indudablemente, tienen presencia en toda España sin ningún problema. Otra cosa luego, es que... Sí. Luego, José, imagínate por un casual que tenemos competencia y esos precios que nos dan, nos los dan a nosotros, ¿no? La categoría. Pero imagínate, pues que no llegamos en precio, porque, yo qué sé, por la razón que sea. Se puede pedir descuento comercial, hay compañías que lo tienen, otras que no lo tienen. Por ejemplo, resumiendo fácil, AXA, el precio que veis ahí es el mejor precio que da y todo lo que sea bajar precios siempre va a ser a costa de comisión, tanto en hogar como en auto. Cuando os enseñemos cómo tarificar auto en AXA y hogar en AXA, el Auto Protect y el Hogar Protect que veis ahí, bueno, el Auto Protect no, bueno, sí, veréis que no hay descuentos en AXA ni en auto ni en hogar. En comercio, en pyme, en comunidades sí, y en RC y en otros ramos, pero en hogar y en auto no. Todo lo que sea descuento es a costa de comisión, es decir, con una comisión estándar, que es la que sale ahí, que creo que es un 25% de comisión, ese es el precio. Si yo quiero bajar la prima, no lo puedo hacer a través de aquí, tendría que ir a AXA a hacerlo, ¿vale? Tendría que ir aquí a AXA, ¿vale? ¿De acuerdo? Y a través del proyecto de compañía que me da aquí abajo, ¿lo veis? Entro en AXA, meto ese proyecto, me lo descarga con todos los datos y ya a través de AXA, a través de una cosa que ellos llaman el NegoClick, que lo veremos, puedo bajar la prima que estáis viendo ahí. Pero cada vez que baje, irá bajando la comisión. Si bajo un 5% de comisión, pues debe de ser 262, a lo mejor son 250. Si bajo otro 5, 240. ¿De acuerdo? En AXA. En el resto de compañías nos lo pedís. Es decir, cuando vosotros imaginaros que habéis sacado varios precios de los que tenéis aquí y necesitáis, oye, mira, es que el de Reale necesitaría ver si se puede ajustar algo más. Nos lo mandáis, nos mandéis el proyecto que hayáis hecho por el multitarificador y habrá casos en los que podamos ajustar algo más o pedir que ajusten algo más y otras veces os diremos que no, ¿vale? Que no se puede, ¿vale? Pero, porque en cada compañía tenemos diferentes, ¿sabes? Entonces, tener los ajustes tener los ajustes actualizados en el multitarificador por compañías es la bomba, ¿vale? Es decir, es muy complicado porque en Plus Ultra, por ejemplo, es un 10% que nosotros podemos hacer de descuento. ¿Podemos pedir algo más? En la mayoría de casos sí, pero el 10% es el que tenemos nosotros bajo nuestra mano. Pero es ahora. A lo mejor dentro de 2 meses no es el 10, nos lo amplían al 15. O hay una campaña, ¿de acuerdo? Y es un 10 y luego tenemos otro 10 a mayores. Por tanto, cuando tengáis, digo a Plus Ultra u otra compañía, ¿vale? Cuando tengáis, ahí saca un precio de los que veis aquí, quitando AXA, que sabéis cómo funciona, que todo lo que sea descuento va a ser a costa de comisión, si lo queréis, lógicamente, también lo podemos hacer. El resto de descuentos siempre estaremos hablando de descuentos que no tengan coste de comisión. Es decir, hombre, bajamos la prima neta, ganamos menos dinero. Eso está claro. Pero no es a costa de comisión, es decir, el resto de descuentos que podamos aplicar, sean donde sea,
serán descuentos que bajarán la prima y ganaremos menos, pero no será a costa de decir, yo si le meto un 5% de descuento, de vez de ganarle un 20% a la póliza, le gano un 15%. No, eso solo sucede con AXA. En el resto de las compañías, cuando os podamos hacer descuento, os lo ajustaremos, pero siempre será sin, y si no os lo avisaremos, lógicamente. Y vosotros diréis si sí o si no. Nunca será a costa de comisión. Serán descuentos que ceda la compañía o que asuma la compañía. Bajaremos la prima, ganaremos menos dinero. Pero nada más. Cuando tengáis un caso de esos, pues lo mismo, lo que os decía. Oye, mira, he sacado el precio, el precio de Plus Ultra, esto lo podríamos ajustar algo más. Es que necesitaría pues ajustarlo un 5, un 10% más, o necesitaría llegar a este precio. Nosotros vemos la posibilidad de si se puede ajustar algo más o lo pedimos. Y si se puede, os diremos que sí, y si no se puede, os diremos que no, ¿vale? Pero nos mandáis el proyecto, ¿vale? Decir, oye, mira, este precio de Allianz, ¿no? Por ejemplo, podemos ajustarle necesitaría que se quedara en 300, por ejemplo. Nos mandáis el presupuesto que hayáis hecho por el multitarificador, nosotros vemos si se puede bajar a 300 o nos tenemos que decir que no o lo podemos dejar en 310, ¿vale? ¿Más dudas? ¿Nada más? Vale. La semana que viene probablemente tengamos alguna cosa más, probablemente sea tarificación de auto en compañías y tarificación de hogar en compañías, ¿vale? Es decir, esto mismo que hemos visto por el multitarificador, pero ya por las compañías con las que vais a poder funcionar vosotros, ¿vale? Que ya os mandaré en un listado esas compañías que poco a poco os iremos ampliando, ¿vale? Para que podáis tarificar por Allianz, por Plus Ultra, por AXA, determinados productos que o no se pueden tarificar por el multitarificador por las características que os he ido comentando, o preferís tarificarlo por la web porque os queréis tarificarlo por la web, aunque hayáis primero hecho el rastreo por el multi, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo veremos probablemente la semana que viene, ¿eh? Pero os lo confirmaremos los días y lo que vayamos a ver, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues nada, señores. Solamente he dado guerra yo, casi prácticamente. Solamente he dado guerra yo, ¿eh? Aquí no habla nadie, ¿qué pasa? ¿Cómo? Que solamente he dado un poco de guerra yo, que aquí la gente no habla, ¿qué pasa? No tendrían dudas. No. Vale. No, o no tendrían dudas o luego tienen todas. Sí, vale. También. ¿Entiendes? No, bueno, ya sabes que en esto... La primera duda que tenía es que me la resolvió Juan Carlos, que era lo de la pregunta acerca del ático, de si, por ejemplo, había 5 pisos o 10 y era el piso de más arriba, si marcar